Buenas noches, profe y compañeros. El video del día de hoy tratará sobre la economía política de la política comercial. Así lo he titulado. Espero les guste. ¿Qué es la política comercial internacional? Este es el conjunto de acciones que toma un gobierno para regular el comercio de su país con otros países. Esto incluye la importación y la exportación de bienes y servicios. Existen diferentes tipos de políticas comerciales, entre ellos tenemos la política de libre comercio, es la que promueve el comercio sin mucha intervención del Estado, y la intervencionista, que es la que promueve la economía con más intervención del Estado. Algunos instrumentos de la política comercial tenemos los aranceles, reglas de origen, procedimientos aduaneros, compras públicas, promoción de la inversión, ayudas financieras, créditos preferenciales. Los acuerdos comerciales son convenios entre dos o más países para intercambiar bienes y servicios. Algunos ejemplos de acuerdos comerciales son Organización de las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo y la OMC, que es Mercado Común Centroamericano. Estos acuerdos comerciales pueden ser de cooperación internacional o de integración internacional. Aspectos básicos. La política de comercio exterior puede otorgar poderosos incentivos o desincentivos a la producción por medio de su influencia en los precios y las cantidades de productos competidores que se importan en el país y a través de sus efectos sobre los precios internos recibidos por las exportaciones. Se dice que las políticas que encarecen los precios de las importaciones en el mercado interno proporcionan protección económica. Los instrumentos principales de la política comercial son los aranceles y las cuotas por el lado de las importaciones y varios tipos de incentivos cuando se trata de las exportaciones. En algunos casos se usa una combinación de cuotas y aranceles conocida como cuotas arancelarias, según la cual se aumentan los aranceles cuando las importaciones exceden una cantidad establecida. La política comercial ha sido objeto de intensas negociaciones internacionales durante décadas, desde las desastrosas guerras de aranceles desde la década de 1930. El propósito de las negociaciones ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras al comercio internacional. Existe consenso en que los aranceles elevados no solo estimulan medidas de represalia de parte de los socios comerciales, sino que también producen ineficiencias en la estructura productiva del propio país, al quitar la presión para incrementar la productividad y reasignar los recursos productivos a ramas o productos más competitivos. Muchos países en vías de desarrollo se han beneficiado del incremento del comercio internacional en las décadas recientes. Por ejemplo, Eugenio Díaz Bonilla y Lucio Reca han señalado que América Latina y el Caribe han disfrutado durante décadas de una balanza comercial agrícola neta positiva, que en 1966 había alcanzado a 20,2 mil millones de dólares en Estados Unidos. ¿Qué es la política comercial o política mercantil? Es el conjunto de iniciativas del gobierno de un país sobre comercio internacional, es decir, sobre la importación y exportación de productos y servicios, denominados conjuntamente bienes, de ese país a otros. La política comercial de un país en un momento determinado puede situarse en una escala entre los extremos de libre comercio, en pocas palabras, ninguna restricción de comercio, y proteccionismo, que son muchas restricciones para proteger a los productos locales. En ocasiones, varios países pueden acordar una política comercial común respecto a otros, formando, por ejemplo, una unión aduanera, como lo son la Unión Europea o el Mercosur. La política comercial de al menos dos gobiernos de países distintos puede plasmarse en un pacto comercial, acuerdo comercial o tratado comercial, en otras palabras, entre dos países o más. Existen tratados comerciales que se han firmado con muchos países. Estos tratados de negociación muy compleja fomentan una política comercial estable a largo plazo, porque suele ser muy complicado cambiarlo según los diferentes vaivenes de la economía mundial. Bueno, tenemos dos tipos de política comercial: la proteccionista,
Como ya lo he mencionado, busca proteger y controlar las transacciones extranjeras y la aperturista busca eliminar las trabas al comercio internacional y abrir la economía a la inversión extranjera. ¿Cuáles son los instrumentos de la política comercial? Son medidas que los países implementan para regular el comercio de bienes y servicios. Estos instrumentos pueden ser económicos, jurídico-administrativos o de protección de los consumidores y medioambientales. Instrumentos económicos, aranceles, desgravaciones, tipos de cambio, subvenciones, créditos preferenciales. Algunos de estos serían cuotas de importación, restricciones voluntarias a las exportaciones, requisitos de contenido local, políticas administrativas, derechos antidumping, requisitos técnicos. Bueno, desglosando un poco algunos de estos instrumentos, tenemos los aranceles que se aplican a las importaciones, que es la imposición de gravámenes fiscales, es decir, impuestos sobre el valor de las importaciones realizadas por un país de ciertos bienes o servicios. Provocan diversos efectos económicos, tanto en el consumo, la protección, ingresos públicos y la redistribución, pero siempre tienen un resultado restrictivo para el comercio internacional. Tenemos también las desgravaciones, que son las aplicadas a las exportaciones. A diferencia del caso anterior, las desgravaciones fiscales fomentan la expansión de las exportaciones mediante una deducción de los impuestos interiores que gravan a los bienes y servicios que se destinan al exterior en relación con lo que pesan sobre las importaciones o sobre la producción que se destina al mercado interno. Equivale a una deducción de los costes de producción, por ello generan un efecto de expansión en el comercio exterior. También me había mencionado los financieros, que es el tipo de cambio. Este se aplica a las importaciones y exportaciones. Consiste en la deducción o la devaluación o la elevación del valor de la moneda nacional en relación con las monedas de otros países, en la medida en que las exportaciones se producen en el interior del país, pero se venden en el exterior. Tenemos las subvenciones, estas aplicadas a las exportaciones, consiste en la concesión de ayudas financieras al fondo perdido, destinadas a abaratar los costos de producción interior para facilitar las exportaciones al permitir precios de venta en el exterior inferiores a los que existirían sin estas ayudas financieras. Créditos preferenciales, este se aplica a las exportaciones y a las importaciones. Consiste en la concesión de préstamos en condiciones más favorables de interés y plazos de devolución de los que existen en el mercado internacional. Se conceden tanto a los productores nacionales que destinan una parte de su producción a la exportación como a los importadores de otros países, a condición de que los destinen a la adquisición de bienes o servicios del país de los que concede. En ambos casos genera un efecto expansivo sobre el comercio internacional al permitir unos intercambios comerciales que de otro modo no se producirían. Por último, tenemos los jurídico-administrativos que se aplican a las importaciones. Tenemos los contingentes o restricciones cuantitativas, son limitaciones impuestas por los gobiernos de los países a las cantidades que pueden importarse en un determinado producto. Ello significa que los contingentes no operan sobre el precio de intercambio, sino sobre las cantidades que se importan, cualquiera sea su precio. Tenemos los requisitos técnicos, se trata de las exigencias técnicas de los gobiernos de los países que imponen a productos importados con objeto de equipararlos con las exigencias técnicas establecidas a los productores nacionales, es decir, como las medidas sanitarias, etiquetado, servicio postventa. Para concluir el tema, quiero anexar algo que me llamó mucho la atención dentro de las lecturas vistas, y el tema es restricciones voluntarias a la exportación. Esto es una variante de la cuota de importación, es la restricción voluntaria de la exportación. Una URVE es una cuota de comercio impuesta por parte del país exportador en vez del país importador. El ejemplo más famoso es la limitación de las exportaciones de automóviles a Estados Unidos, puesta en práctica por Japón a partir de 1981.
Las restricciones voluntarias a la exportación son impuestas normalmente por exigencia del importador y aceptadas por el exportador para evitar otras restricciones comerciales. Como veremos, las ventajas políticas y las legales de la RBE han hecho que sean los instrumentos preferidos de la política comercial en los últimos años. Sin embargo, desde el punto de vista económico, una restricción voluntaria a las exportaciones es exactamente como una cuota de importación en que las licencias son asignadas a los gobiernos extranjeros y es por tanto muy cara para el país importador. Una RVE es siempre más cara para el país importador, que es un arancel que limite las importaciones de la misma cantidad. La diferencia es que lo que habrían sido ingresos bajo el arancel se convierten en rentas ganadas por los extranjeros bajo la RBE. Por tanto, la RBE produce realmente una pérdida para el país importador. Un estudio reciente de los efectos de las 3 principales restricciones voluntarias a la exportación de Estados Unidos, textiles y confección, acero y automóviles, concluyó que las rentas ganadas por los extranjeros son aproximadamente 2/3 del coste para los consumidores derivadas de las restricciones. En otras palabras, el grueso coste representa una transferencia de renta más que la pérdida de eficiencia. Este cálculo también pone énfasis en que desde el punto de vista nacional, las RVE son mucho más costosas que los aranceles. Por tanto, la preferencia general de los gobiernos por las RVE son otras medidas de política comercial que exigen un detenido análisis. Por otro lado, también tenemos la exigencia de contenido nacional. Una exigencia de contenido nacional es una regulación que exige que una fracción específica de un producto final sea producida dentro del país. En algunos casos, esta fracción se especifica en unidades físicas, como la cuota de importación de petróleo en Estados Unidos en los años 60. En otros casos, el requisito se establece en función del valor, exigiendo que una cuota mínima del precio del bien derive de un valor añadido nacional. Las leyes de contenido nacional han sido aplicadas ampliamente por los países en vías de desarrollo que intentan transformar su base manufacturera desde el embalaje hacia los bienes intermedios. En los Estados Unidos se produjo una ley de contenido nacional para automóviles en 1982, pero nunca fue aprobada. Desde el punto de vista de los productores nacionales de componentes, una regulación de contenido nacional proporciona protección en el mismo sentido en que lo hace una cuota. Sin embargo, desde el punto de vista de las empresas, se deben comprar el producto nacional. En efecto, es un poco distinto. El contenido nacional no constituye un límite estricto de las importaciones. Permite a las empresas importar más con tal de que también compren más en el interior. Esto significa que el precio efectivo de los factores productivos de las empresas es un promedio de los precios de los inputs importados y producidos en el país. Muchas gracias.